Ahora se ve la diapositiva. Sí, Sí. Ah, ya. Sí, Lice. Ya, nos quedamos acá entonces las determinaciones internacionales. Ahí se nos cortó. Entonces, las determinaciones internacionales es la facultad de obedecer a la propia reflexión o determinación en el derecho internacional. Implica el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su propio futuro, por ejemplo, sobre su forma de gobierno. Tienen autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Antes, por ejemplo, estos pueblos indígenas eran reconocidos. No, Lice. No, ¿no? Eran, Sí, adelante. ¿Quién quería participar? ¿Qué ha pasado? ¿Me escuchan o se ha cortado el audio? ¿Se me escucha bien o no me están escuchando? Se escucha, Lice, se escucha. Ah, ya. Entonces ahora las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos están reconocidos, ¿no? Por la Constitución Política del Estado. Entonces, tanto sus derechos están reconocidos por la ley. ¿Cuántas etnias, por ejemplo, tenemos en Bolivia? ¿Quién sabe? 36. 36 etnias, ¿no? Entonces ellos ya tienen sus propias normas, derechos y están reconocidos por la ley, por la Constitución Política del Estado. Vamos a continuar. Aquí vamos a ver lo que son las fuentes del derecho laboral. Y estaría la Constitución Política del Estado. Estaría la ley, la doctrina, lo que es la Constitución Política del Estado. Luego, como punto número 2, estarían los tratados internacionales. Y los vamos a ir viendo. En cuanto a las fuentes del derecho laboral, como punto número 1 está la Constitución Política del Estado. Es la norma jurídica suprema, positiva, que rige la organización de un Estado, estableciendo la autoridad, la forma de ejercicio de esa autoridad, los límites de los órganos públicos, definiendo los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos y garantizando la libertad política. La ley, regla o norma establecida por una autoridad superior para regular de acuerdo con la justicia algún aspecto de las relaciones sociales. En cuanto a la doctrina, es la reflexión teórica relativa a las diferentes cuestiones jurídicas que plantea la organización, contenido y del ordenamiento jurídico, que puede estudiarse sobre todo a través de la enorme cantidad de literatura jurídica que existe. También lo podemos ver como un conjunto de ideas, enseñanzas o principios. Y como punto número 2 estarían los tratados internacionales, que son las normas internacionales del trabajo. Son instrumentos jurídicos preparados por los mandantes de la OIT, gobiernos, empleadores, trabajadores, que establecen principios y derechos básicos en el trabajo. Un tratado internacional es un acuerdo celebrado por escrito entre estados y otros sujetos de derecho internacional, como las organizaciones, y regido por el derecho internacional. Como punto número 2 están las leyes. En latín se escribe lex, leyes. Es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia, cuyo incumplimiento conlleva una sanción. Como punto número 4 tenemos los reglamentos. Es una norma jurídica de rango inferior a la ley, dictada por
órgano que tiene atribuida potestad reglamentaria. Los reglamentos no pueden regular materias reservadas a la ley ni infringir normas de dicho rango. Su micrófono, por favor, revisen de quién está activado. Acá, por ejemplo, tenemos el tema de las fuentes del derecho laboral, que estaría como punto número 1 está la Constitución. Punto número 2 están los tratados internacionales. Punto número 3 está la ley. Y punto número 4, los reglamentos. Esto puede ser pregunta de examen. ¿Ya? Entonces acá tenemos fuentes del derecho laboral, la Constitución, los tratados internacionales, la ley y los reglamentos. Vamos a ver. ¿Quién está con su micrófono? A ver. Por favor. César, Erika, apaga tu micrófono. Aide está con su micrófono. Por favor, cuiden eso de los micrófonos ya, porque no se puede, ¿no? Avanzar con la bulla. Ya, entonces vamos a ver el tema del derecho positivo. Hay un error. Ya, entonces el derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas implantadas por el poder público. El derecho positivo está formado por el conjunto de leyes, decretos, resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, administrativas y ordenanzas. Y dentro del derecho positivo está la ley, los decretos supremos, las resoluciones ministeriales o administrativas, las ordenanzas. En cuanto a la clasificación del derecho, tradicionalmente el derecho se clasifica o se divide en derecho público y derecho privado. Luego vamos a ver lo que es la jurisprudencia, la justicia social, los usos y costumbres y el derecho consuetudinario. La jurisprudencia es un conjunto de las sentencias, decisiones o fallos dictados por los tribunales de justicia o las autoridades gubernativas y que pueden repercutir en sentencias posteriores. En algunos países la jurisprudencia puede ser una fuente del derecho directa o indirecta. En cuanto a la justicia social, se enfoca generalmente a la repartición justa y equitativa de los bienes y servicios básicos necesarios para el desarrollo y el desenvolvimiento de una persona en la sociedad, como por ejemplo el bienestar socioafectivo, la educación, la salud y los derechos humanos, ¿no? Como lo hemos visto anteriormente. Los usos y costumbres está relacionado con el derecho consuetudinario. Es una fuente del derecho, tiene fuerza y se recurre a él cuando no existe ley o norma jurídica escrita. Aplicable a un hecho conceptualmente en un término opuesto al derecho escrito, donde mayormente se maneja este tema del derecho consuetudinario. En las provincias, ¿no? En lugares alejados, ¿no? Entonces, ahí se maneja más el tema del derecho consuetudinario, que se lo hace las cosas más por costumbres.
En cuanto al derecho consuetudinario, tiene sus orígenes en los mismos inicios de lo que hoy llamamos sociedad. Sin embargo, la doctrina actual ha logrado identificar dos elementos imprescindibles para que una conducta califique como costumbre y tenga efectos jurídicos. Esa diferencia al derecho de la moral y la religión. Ahora vamos a ver lo que son los principios generales. Los principios generales del derecho tienen tres funciones que tienen incidencia importante en las normas del ordenamiento, y estas son la función creativa, la función interpretativa y la función integradora. La función creativa establece que antes de promulgar la norma jurídica, el legislador debe conocer los principios para inspirarse en ellos y poder positivizarlos. En cuanto a la función interpretativa, implica que al interpretar las normas, el operador, en este caso de justicia, debe inspirarse en los principios para garantizar una cabal interpretación. Cuando nos enfocamos en materia laboral, cuando estamos en un proceso laboral, si hay un vacío en la norma, ¿cómo va a interpretar en este caso el juez? ¿Va a ser a favor del empleador, del trabajador? ¿A favor de quién va a ser? A favor del Buenas trabajador. noches, dice. Bueno, Trabajador, dice. Del trabajador, muy bien. ¿Por qué? del trabajador, dice. ¿Por qué a favor del trabajador? Porque no Porque en estaría sí esta ley ampara a todos los derechos del trabajador, dice la Ley General de Trabajo, y Muy bien. todo va en función a eso. Porque al trabajador lo vemos como la parte más débil, ¿no? Sí, En cambio, el dueño, en este caso el empleador, hay mucha diferencia en el tema económico, por ejemplo, con su trabajador, ¿no? Entonces, por eso decimos que el trabajador es la parte más débil. Entonces, al interpretar la ley y hay un vacío, entonces el juez va a hacer de que sea más a favor del trabajador, ¿no? A eso se refiere. En cuanto a la función integradora, significa que quien va a colmar un vacío legal debe inspirarse en los principios para que el derecho se convierta en un sistema hermético. Entonces, eso quiere decir hermético, que no se va a contaminar, ¿no? Y que la ley se va a hacer lo que está estableciendo. Ahora vamos a ver lo que son los convenios colectivos. Los convenios colectivos de trabajo, también llamado convenio colectivo de trabajadores o convención colectiva de todos los trabajos. Es un tipo peculiar del cual se deba, ¿no? El contrato celebrado entre los trabajadores y los empleadores de una empresa o un sector laboral. Esto habíamos hablado en la anterior clase. ¿Qué es un contrato, por ejemplo, colectivo? Que tiene que ver con los convenios colectivos. ¿Quiénes intervienen? ¿Un solo trabajador, un solo empleador o cuál es la figura? Varios trabajadores, dice. Varios Varios trabajadores. o varios empleadores. Muy bien, o puede ser un empleador y varios trabajadores, Sindicato, ¿no? dice. Puede ¿Perdón? sindicato de trabajadores, dice. Así es. Eso hemos hablado en la anterior clase, así que se acuerdan, ¿no? En cuanto a los reglamentos internos de trabajo, es que los reglamentos internos de las empresas son instrumentos normativos de naturaleza tripartita porque intervienen los empleadores, los empleados, empleadores y el Estado. ¿Cómo interviene el Estado en esta relación de los empleadores y los trabajadores? Con las normas, Lice, con las normas, las leyes que en cada empresa tendrían que cumplir. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿quién regula en el tema del derecho del trabajo? La Ley General del Trabajo, ¿no? Entonces, por eso decimos que es tripartita, ¿no? Por el tema de que está el Estado, los empleadores y trabajadores. Puede ser pregunta de examen también esto. En cuanto a los tratados internacionales, entonces hemos dicho que es un acuerdo internacional, es un documento por el cual el Estado o una organización internacional asume
Obligaciones, adquiere derechos ante otros en el ámbito del derecho internacional. Los acuerdos internacionales sirven para establecer reglas concretas para la asociación en áreas específicas. Y en cuanto a las recomendaciones de la OIT, es que las normas internacionales del trabajo son instrumentos jurídicos preparados por los mandantes de la OIT, gobiernos, empleadores y trabajadores que establecen principios y derechos básicos en el trabajo. Entonces, el papel de la OIT es muy importante. Aquí vamos a ver el tema de la Oficina Internacional del Trabajo. Es el órgano técnico y administrativo y su director general es nombrado por el Consejo de Administración. Y sus funciones incluyen actuar como Secretaría General Permanente, realizar estudios e investigaciones preparatorias de la conferencia, llevar a cabo la cooperación técnica a los gobiernos y dirigir el servicio de publicaciones. Eso sería en cuanto a la Oficina Internacional del Trabajo. Luego estarían los convenios y recomendaciones. Y la diferencia entre los convenios y las recomendaciones reside en que los convenios son acuerdos de la conferencia que una vez ratificado por los Estados miembros, crean obligaciones internacionales en los países signatarios en los términos que más adelante se exponen, mientras que las recomendaciones son acuerdos de la conferencia que aunque deban someterse también a las autoridades nacionales competentes, no originan ninguna obligación internacional. Entonces, para ser parte de la OIT, los estados tienen que ser parte, ¿no?, de la OIT. Luego estarían los principios que contribuyeron al derecho del trabajo, y estos son: decimos que el trabajo no es una mercancía. Otro es que el reconocimiento del derecho de asociación para empleadores y trabajadores. Otro, todo trabajador tiene derecho a un salario que le asegure un nivel de vida decoroso. Otro derecho es que la adopción de la jornada de 8 horas por día y 48 por semana. Y la adopción de un descanso semanal o dominical. Todos estos principios son los que han contribuido al derecho del trabajo. En cuanto a los principios que contribuyeron al derecho al trabajo, también está la supresión del trabajo de los niños. A un trabajo igual debe corresponder salario igual sin distinción. Por eso hablamos de un mínimo nacional, ¿no? Después de los 3 meses, por ejemplo, se puede pagar menos del mínimo nacional. No, Lice. Tiene que ser función al mínimo nacional, ¿no? Sí. Y ahora se está hablando de un incremento, ¿no?, salarial. Y también se está hablando de un doble aguinaldo. Está complicado, ¿no? Yo creo que va a haber controversia con los empresarios, ¿no?, y la COP. Yo creo que el tema del doble aguinaldo como que me parece que no se va a dar, ¿no? Porque la situación no está buena. Entonces, como que yo creo que va a ser un tema complicado eso del doble aguinaldo. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque la situación económica no está muy buena, ¿no? No creo que se dé. Sí, porque la situación económica está recién levantándose, ¿no? Las empresas, todo, entonces no creo que estén de acuerdo en dar el doble aguinaldo. Inclusive hay empleadores que adeudan desde la pandemia a sus trabajadores. Está bien complicado, les pagan en cuotas. Y bueno, los trabajadores siguen porque no hay fuentes laborales, ¿no? Si ustedes van a buscar un trabajo, no encuentran, o sea, no hay directamente. Entonces prefieren permanecer en su trabajo y bueno, que les paguen poco a poco, ¿no? Es una situación complicada la que estamos pasando, entonces va a ser un tema controversial el tema del doble aguinaldo. Inclusive ya
tampoco están de acuerdo con el incremento, ¿no? Están pidiendo el 7%, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Vamos a ver. Vamos a continuar viendo. Ahora vamos a ver el tema de, bueno, esto ya lo vimos, el tema del principio que contribuyeron al derecho al trabajo. Aquí vamos a pasar. Este punto es bien importante, el tema del Tratado de Paz de Versalles, que ha sido firmado el 28 de junio, sí o sí, esto es pregunta de examen, por si acaso. Entonces, firmado el 28 de junio de 1919, y la importancia de este tratado en materia laboral radica en que es a partir de este que se determina la creación de la Organización del Trabajo, que es la OIT, ¿no? Y es la única parte que subsistió de la resuelta Sociedad de Naciones. Entonces, ¿dónde ha surgido el tema de la OIT? En el Tratado de Paz de Versalles, ¿no? Que ha sido firmado el 28 de junio de 1919. Luego, vamos a ver el tema de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El tema de la doctrina internacionalista nos enseña que la sentencia dictada por los tribunales internacionales solo constituyen fuente auxiliar de derecho internacional y solo tienen efectos para las partes en litigio y respecto del caso que ha sido decidido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, ha dispuesto que los estados partes deben realizar un control de convencionalidad que contraste las normas locales con la jurisprudencia desarrollada por ella. El control de convencionalidad supone instituir las decisiones de la CIDH como fuente de derecho interno, bajo una directa y restringiendo el campo de decisión soberana de los países, para que el control de convencionalidad pueda consolidarse en el sistema interamericano de derechos humanos. Luego estarían las relaciones del derecho del trabajo con otras ramas jurídicas del derecho. El derecho laboral o derecho del trabajo es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores, las asociaciones sindicales y el Estado. El derecho al trabajo se encarga de normar la actividad humana lícita. Cuando hablamos de lícito, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo tiene que ser la actividad A lícita? lo ¿Cuáles son legal, sus dice. características? Legal. Hecho algo bajo norma. Lo legal, ¿no? Y cuando hablamos Lo de legal. ilícito, Algo que está en contra de las normas. así es, muy bien. Cumplimiento de normas. El narcotráfico es una actividad, por ejemplo, ilícita. Ilegal. Sí, Sí, dice. Sí, porque es ilegal. Así es. Entonces, todo lo ilícito es ilegal, ¿no? Y lo lícito está dentro de lo que regula la norma, ¿no? La ley. En cuanto a la relación, también tiene relación con la seguridad social. Y la seguridad social, por ejemplo, el tema de la seguridad social, aquí está como un resumen. Lo vamos a llevar más adelante, es un tema siempre, la seguridad social, ¿ya? La seguridad social está vinculada a las relaciones laborales porque es un instrumento jurídico y económico que establece el Estado para abolir la necesidad y garantizar a todo ciudadano el ingreso para vivir y a la salud a través del respeto equitativo de la renta nacional y por medio de prestaciones del seguro social al que contribuyen los patrones, los trabajadores y el Estado. Eso, por ejemplo, así forma de darles una pequeña idea. Después de los 3 meses se aseguran, ¿dónde se aseguran los trabajadores? Nacional. En la Seguro Caja Nacional, ¿no? En la Caja CFP. Nacional. ¿Para Caja qué? Nacional de Salud. Para tener un seguro de salud. Y se hace un descuento, ¿no? De su sueldo.
aporta el trabajador, pero también aporta el empleador, ¿no? En porcentajes, que eso también lo vamos a ver cuando veamos el tema de la seguridad social, ¿ya? Luego estamos viendo el tema de las relaciones que tiene, ya hemos visto con el tema que tiene relación con la seguridad social. Luego, el derecho del trabajo tiene relación con las siguientes ramas jurídicas del derecho. Estaría en primer lugar el derecho constitucional. Dicha rama del derecho público interno estudia la constitución de un país. Esto es la organización jurídica de la vida integral del Estado. Las normas jurídico-laborales han de conformarse a los principios y garantías fundamentales proclamados en la Constitución de cada país. Todas las constituciones modernas de contenido liberal social consagran principios políticos, económicos y financieros. Luego tiene relación también con el derecho civil y existe una relación entre el Estado laboral y civil, en que el derecho civil es supletorio del laboral y se lo aplica de normas legales o contractuales de trabajo y resuelve en el caso controvertido. Luego tiene también con el derecho administrativo, está vinculado, es la dinámica del derecho constitucional, pues el conjunto de principios y normas que lo integran, disciplinan la actividad total del Estado para el cumplimiento de sus fines en todos los países. Existe una organización administrativa del trabajo, ¿no? Esto hemos dicho y hemos hablado el tema a nivel internacional. ¿Quién es? Es la OIT, ¿no? Luego tiene también relación con el derecho penal. ¿Por qué tiene relación con el derecho penal, el derecho del trabajo? ¿Qué pasa cuando un trabajador comete hurto o robo dentro de su fuente laboral? ¿Va a ser sujeto a un proceso penal? Sí. Sí. Por eso Sí, dice. tiene relación, ¿no? Entonces, y con todo esto va a ser de que no tenga derecho a pago de beneficios sociales, ¿no? Si comete infracción dentro de laboral. Entonces, en cuanto al derecho penal, la relación que existe entre derecho penal y derecho laboral lo podemos analizar claramente en los causales de despido justificado, en lo que especifica las vías de hecho, que no más que una conducta grave en la que el trabajador ejerce contra el empleador u otro trabajador que se desempeñe en la empresa, como es la agresión o maltrato, y la misma debe ser debidamente comprobada, y esta conducta pudiera encuadrar en el Código Penal como lesiones penales. Hemos dicho también que tiene que ser demostrado, ¿no? Este tema del robo, del hurto, porque hay muchos empleadores que a veces dicen, me ha robado, ¿no? Entonces eso lo hacen por no pagar beneficios sociales, a veces inventan también, ¿no? Por eso la norma dice que este hecho, por ejemplo, de robo, de hurto, tiene que ser demostrado con una sentencia condenatoria. Si no hay una sentencia condenatoria, entonces se presume la inocencia, ¿no? Mientras no haya una sentencia que diga que evidentemente ha cometido el delito. Luego tiene también relación, como punto número 5 aquí, con el derecho procesal. El derecho laboral es una rama del derecho procesal que se ocupa de los conflictos laborales, ya sea individuales o colectivos, que surgen en los procesos en materia de trabajo o en respecto a prestaciones de seguridad social entre el beneficiario y la administración. Y aquí vamos a ver la última parte. También tiene relación con el derecho internacional público, con el derecho mercantil y con el derecho comercial. Y aquí lo vamos a ver. Con el derecho internacional público, esto por ejemplo es el sistema monista, permite la adopción de instrumentos internacionales dentro del derecho interno sin tener que emitir una ley para su implementación. Cuando no hay una lista de normas internacionales de derecho al trabajo ni de convenios con la OIT, por razón o por razones diversas o diversos instrumentos internacionales adoptados por los estados, serán ejercidos en materia laboral, principalmente cuando se trata de derechos humanos y del derecho
pudiendo el Estado incurrir en responsabilidad si se niega a cumplir con estas disposiciones supraconstitucionales, que les dan más beneficio a los ciudadanos que los contenidos en la Constitución política del Estado, una Constitución nacional. Y aquí nuevamente les vuelvo a poner el ejemplo que hemos dicho que por encima de la Constitución están los tratados internacionales, pero en materia de derechos humanos, ¿no? Y aquí lo podemos ver que nos habla el derecho internacional público de la supranacionalidad o de la supraconstitucional, ¿no? Que por encima de la Constitución siempre va a estar los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Como punto número 7, también tiene relación con el derecho mercantil. El derecho mercantil, también llamado derecho comercial. Se relaciona con el derecho laboral porque para el derecho comercial son necesarias las disposiciones del derecho laboral para determinar el régimen laboral y los beneficios sociales de los trabajadores de las sociedades, empresas individuales de responsabilidad limitada o de personas naturales. Y también su relación es con el derecho comercial, el cual es la rama del derecho privado, y es el conjunto de normas que regulan las relaciones que surgen de la actividad comercial en general. Y con eso sería todo referente a este tema número 2, en cuanto a las fuentes. En cuanto a las nociones elementales del derecho y fuentes y relaciones del derecho del trabajo con otras ramas. Entonces, la siguiente clase, como ya va a ser presencial, vamos a hacer una retroalimentación de todo esto que hemos visto ya. Y lo voy a subir al grupo. Se los voy a mandar la diapositiva. Y me gustaría también que ustedes hagan, así como han hecho un mapa conceptual del primer tema, también lo hagan de este segundo tema. Y dudas que tengan que los podamos resolver, también me lo hacen conocer en la siguiente clase y vamos a hacer una retroalimentación, ¿ya? Lice, Está bien, sí, Lice. Adelante. una consulta. Sí. Del tema 1, no dijo que hagamos mapas conceptuales, dijo que hagamos sus conceptos de lo que estaba en el mapa conceptual. O vamos a hacer mapas Definiciones. conceptuales. Definición. Por eso, de ese mapa conceptual que tiene al finalizar el tema, tenían que ir poniendo, ¿no? Cada uno. Sí. O sea, no es uno que Ahora- van a hacer, es del mismo librito que van a sacar su mapa conceptual y definir cada uno, ¿no? O sea, del tema 1 tiene que tener mapa conceptual. Algo así también. similar lo pueden hacer igual del tema y ya vamos a ir analizando la siguiente clase que nos toca. Porque yo les voy a dar un cuestionario igual del anterior tema y de este. Yo siempre acostumbro a hacer cuestionarios. Entonces, lo que van resolviendo el cuestionario también estudian y también de ahí sale preguntas para el examen, ¿ya? Ya, Lice. Y la siguiente clase igual les voy a dar los temas, van a ser los contratos de trabajo y al sorteo vamos a hacer ya en nuestra siguiente clase. Cualquier duda, pregunta que tengan, me lo hacen conocer al grupo, ¿ya? Está bien, Lice. Lice. Bueno, Lice, ya es 10:30, hemos terminado el tema, así un poquito recorrido, pero era por tema de hora también. Entonces está aquí un resumen que está entendible, digamos, tampoco está complicado. ¿Ya? Entonces quedamos acá, nos encontramos en nuestra siguiente clase, vayan repasando y les voy a hacer llegar la fecha exacta del examen para el primer parcial, ¿ya? Está bien, Lice. Ya está, Bueno, que Lice. descansen y que les vaya bien a todos. Hasta luego, Lice. Hice una Gracias, pregunta, Lice. sería Hasta luego. Buenas noches, Lice. Buenas noches, que les vaya bien. Adelante, ¿quién me quiere preguntar? Las diapositivas nos va a pasar en el grupo, Lice. Sí, la primera ya les pasé, ¿no? Sí. Ya, Sí, esta sí. igual les voy a pasar, ¿ya? Ya, Lice, No gracias. se preocupen, porque en el libro no está, o sea, este es un resumen que yo he hecho, ¿ya? Hay partes, pero aquí está, digamos, todos los puntos que me interesa que conozcan, ¿ya? Está bien. Lice. Ya, entonces que les vaya bien y que descansen, ¿ya? Vayan repasando también. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Lice. Buenas noches, Lice. Buenas Buenas noches, Lice. Buenas noches. Buenas noches, Lice. Buenas noches.
Buenas noches, Lice. Buenas noches, que les vaya bien. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Buenas noches, Lice. Que les vaya bien. Buenas noches, hasta luego, Lice. Hasta luego. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Lice. Les vaya bien, Mariela. Gracias. Hemos terminado justo antes de que acabe, más bien. Bueno, me despido nuevamente. Que les vaya bien a todos. Que descansen ya. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Que les vaya bien a todos.